Bienvenido al canal de YouTube de audiolibros de narraciones budismo. Primero vamos a recitar la toma de refugio. Tomó refugio hasta que alcance la iluminación en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, que por el mérito acumulado por la práctica de la generosidad y las otras perfecciones, pueda yo alcanzar el estado de Buda para beneficio de todos los seres. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre de sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Ofrenda del mandala. Esta base, perfumada y cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la ofrecemos visualizándola como una tierra pura. Que todos los seres disfruten de las tierras perfectamente puras. Capítulo 15 de El precioso ornamento de la liberación, por Gampopa, narrado por Jampel Wammo. La gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. La perfección de la perseverancia. El resumen. Reflexión en las faltas y virtudes. Definición, clasificación, características de cada clasificación, aumento, perfección, resultado. Estas 7 comprenden la perfección de la perseverancia. 1. Reflexión en las faltas y virtudes. Aunque usted tenga la práctica de la generosidad y otras, se llama pereza si no tiene la perseverancia. Cuando uno es perezoso, no se puede lograr la virtud. No puede beneficiar a otros y no puede alcanzar la iluminación. El Sagarama Tiparicha Sutra dice: la persona perezosa no tiene generosidad y ninguna sabiduría. La persona perezosa no puede beneficiar a otros. La persona perezosa está lejos de la iluminación. Por el otro lado, si usted tiene perseverancia, todas sus cualidades virtuosas aumentarán sin ser oscurecidas. El Prajnaparamita Samkhayagata dice: la perseverancia no oscurecerá todas las cualidades virtuosas. Uno alcanzará el tesoro de la ilimitada sabiduría primordial del victorioso único. Cuando uno tiene perseverancia, uno puede cruzar la montaña de la visión de los agregados transitorios. La visión aquí referida es el apego a uno mismo como algo permanente o real. Porque es difícil de abandonar, se compara con cruzar o escalar una montaña. El Mahayana Sutra Lankara dice: la perseverancia liberará de la visión de los agregados transitorios. Si uno tiene perseverancia, uno alcanzará la iluminación insuperable pronto. El Mahayana Sutra Lankara también dice: la perseverancia le permitirá a uno alcanzar la iluminación suprema. El Sagaramati Parichasutra dice: para aquellos que practican la perseverancia, no es difícil de alcanzar la iluminación completa, insuperable y perfecta. Esto es porque Sagaramati, donde hay perseverancia, hay iluminación. El Purna Parichasutra dice: para aquel que practica la perseverancia persistente, la iluminación no es difícil. 2. Definición. La definición de la perseverancia es un sentimiento de gozo en la virtud. El Abhidharma-samukaya dice: ¿qué significa la perseverancia? Es el antídoto a la pereza. Es tener pleno gozo en las virtudes. El comentario al Mahayana Sutra Lankara dice: tener gozo perfecto en la virtud, esa es la esencia de la perseverancia. Perseverancia es el antídoto a la pereza, que es un derroche para la iluminación. Hay 3 tipos de pereza. 1. Pereza de la distracción. 2. Pereza de la desatención. Y 3. Pereza burda. 1. Primero, la pereza de la distracción significa estar apegado al gozo del adormecimiento.
como estar tendido, dormir, reposar, etc. Estos deben ser evitados. ¿Por qué debemos evitarlo? Porque no hay tiempo para ellos en esta vida. El Buda dijo en los sutras: «Oh monjes, la conciencia disminuye, la vida se termina, la fuerza de la vida se va y las enseñanzas del Buda seguramente perecerán. ¿Por qué uno no practica con perseverancia y diligencia?». Dice el Bodhicharyavatara: «En cuanto la muerte se aproxima, entonces acumularé méritos». Si usted cree que es aceptable acumular virtud en el momento de la muerte, comprende que no hay tiempo para acumular virtud ahí. El Bodhicharyavatara dice: «Aunque en ese momento yo tenga la pereza, ¿de qué sirve? Ese no es el momento». Si usted cree que no morirá hasta que complete la acumulación de la virtud, comprenda que no hay confianza definitiva. Se dice: «El desconfiable señor de la muerte no espera que las cosas se hagan o deshagan. Aunque esté enfermo o sano, esta vida fugaz es inestable». Entonces, ¿cómo puede uno evitar la distracción? Usted debe evitarlas como si una serpiente hubiese saltado a su falta o como si su cabellera se hubiese incendiado. Dice el Bodhicharyavatara: «Tal como me pondría de pie rápidamente si una serpiente llegara a mi falda, asimismo, si el sueño o la pereza ocurrieran, rápidamente las alejaré». El Surleka dice: «Si su cabello o ropa se incendian accidentalmente, proponga aún el extinguirlos. Haga esfuerzos para detener el nacimiento, el renacimiento en el samsara, porque no hay trabajo más importante que ese». 2. Segundo, la pereza de la desatención significa un sentimiento de desaliento en la mente que piensa: «Una persona débil como yo, aunque haga esfuerzos, ¿cómo voy a alcanzar la iluminación?». Usted debe evitar esa manera de mirarse en menos a sí mismo, evitando el desaliento. ¿Cómo puede evitar el desaliento? Se dice: «Si ellos desarrollan la fuerza de su empeño, aun aquellos que son moscas, zancudos, abejas e insectos ganarán el despertar insuperable, que es tan difícil de encontrar. Así pues, si yo no olvido la forma de vida del Bodhisattva, ¿por qué alguien como yo, que nació en la raza humana, no obtendrá el despertar, puesto que soy capaz de reconocer que es beneficioso y que es dañino?». Tercero, la pureza burda significa estar apegado a las no virtudes, como destruir enemigos, acumular riqueza, etc. Estas son las causas directas de sufrimiento y por lo tanto deben evitarse. 3. Clasificación. La perseverancia tiene 3 clasificaciones. 1. Perseverancia de la armadura. 2. Perseverancia de la aplicación. Y 3. Perseverancia insaciable. La primera es la motivación excelente. La segunda es el esfuerzo aplicado excelente. Y la tercera es la perfección de las dos. 4. Características de cada clasificación. 1. Primero, la perseverancia de la armadura. Desde ahora hasta que todos los seres sensibles estén establecidos en la iluminación insuperable, no renunciaré a la perseverancia de la virtud. Tal armadura debe usarse. El Bodhisattva Pitaka dice: «Shariputra, uno debe usar la armadura inconcebible. Uno no debe relajar esta perseverancia por la iluminación hasta el fin del samsara». En el sutra explicando explicación del establecimiento de la armadura del amor, dice: «Los bodhisattvas deben usar armaduras para reunir a los seres sensibles. Puesto que los seres sensibles son ilimitados, uno debe usar una armadura ilimitada». El Akshayamati Parikasutra dice: «No usen armadura contando: durante estos kalpas usaré la armadura y durante estos otros kalpas no lo usaré. Más bien uno debe usar la armadura inconcebible». El Bodhisattva Bhumi dice: «Estaré feliz, aunque deba estar en el infierno por miles de kalpas, para poder liberar el sufrimiento de un solo ser sensible, para que decir de un corto periodo de tiempo y una pequeña cantidad de sufrimiento. Esto se llama la perseverancia de la armadura de un bodhisattva». 2. Segundo, la perseverancia de la aplicación. Esta perseverancia aplicada tiene 3 tipos. A. Esfuerzo diligente para evitar emociones aflictivas.
B. Esfuerzo diligente para lograr virtud. Y C. Esfuerzo diligente para beneficiar a los seres sensibles. A. Primero, esfuerzo diligente para evitar emociones aflictivas. Las emociones aflictivas del deseo y las demás, además de todas las acciones que ellas influencian, son la raíz de todo sufrimiento. Por lo tanto, por largo tiempo, purifíquenlas individualmente y hagan esfuerzos para que no emerjan. El Bodhicharyavatara dice: si me encuentro en medio de una nube de concepciones emocionales aflictivas, las soportaré de 1000 maneras, como un león entre zorros, y así no me afectaré por este anfitrión de las emociones aflictivas. ¿Cuál es un ejemplo de atención? Se dice: aquellos que practiquen deben estar tan atentos como un hombre asustado que lleva un jarro lleno de aceite de mostaza y quien es amenazado por alguien que tiene una espada, con la cual será asesinado si derrama una sola gota. B. Segundo, esfuerzo diligente para lograr virtudes. Usted debe hacer esfuerzo para perfeccionar las 6 paramitas, sin miramientos ni por su cuerpo ni por su vida. ¿Cómo puede hacerse tal esfuerzo? Usted debe hacer esfuerzo en las 5 perseverancias, persistentemente, con devoción, inalterable, sin volver atrás y sin arrogancia. El primero es hacer esfuerzo constante. El Ratnamega Sutra dice: un bodhisattva es un hombre que persevera en todos los diversos tipos de acciones sin cansarse en cuerpo o mente. Esto se llama la perseverancia persistente de un bodhisattva. La segunda, hacer esfuerzo con devoción, significa perseverar rápidamente con gozo y felicidad. Como se dice, así pues, para poder completar esta tarea, la emprenderé como cuando un elefante atormentado por el sol de mediodía se zambulle en un lago. La tercera es esfuerzo inalterable. Su mente no debe ser agitada por el daño de los pensamientos conceptuales, emociones aflictivas y las penurias del sufrimiento. La cuarta es hacer esfuerzo sin volver atrás. Usted no debe volver atrás al ver el daño de los otros, el comportamiento salvaje, disturbios, visiones degeneradas, etc. Esto es como lo mencionado en el Arya-Varja Devasa Sutra. La quinta es perseverancia sin arrogancia. Practicando perseverancia, usted no debe volverse altanero. C. Tercero, esfuerzo diligente para beneficiar a los seres sensibles. Esto significa apoyar a aquellos que no tienen apoyo y demás a través de los 11 tópicos mencionados antes en el capítulo 13. Estas son las explicaciones de perseverancia aplicada. 3. Tercero, perseverancia insaciable. Usted debe perseverar sin satisfacerse, hasta que usted logre la iluminación. Se dice: si siento que nunca tengo suficientes objetos sensoriales, que son como la miel untada en el filo de una navaja, entonces ¿por qué sentiría que he tenido suficiente mérito que madura en felicidad y paz? 5. Aumento. La perseverancia aumentará a través de la sabiduría primordial, conciencia discernidora y dedicación, como ya se explicó. 6. Perfección. La perfección de la perseverancia se apoya en la vacuidad omnipenetrante y la compasión, como ya se explicó. 7. Resultado. Uno debe entender los resultados de la práctica de la perseverancia en los niveles último y convencional. En el nivel último, uno obtiene la iluminación insuperable. Dice el Bodhisattva Bhumi: perfeccionando plenamente la paramita de la perseverancia, los bodhisattvas obtuvieron la insuperable y completa iluminación. Están obteniendo la iluminación completa y obtendrán la iluminación completa. El fruto del estado convencional es uno que obtendrá todos los goces supremos de la existencia aun mientras esté en el samsara. El Mahayana Sutra Lankara dice: a través de la perseverancia, uno obtiene todos sus deseos mientras está en el samsara. Este es el 15º capítulo que trata de la perfección de la perseverancia de la obra El precioso ornamento de la liberación,
la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. Dedicación. Que la preciosa bodichita nazca donde no ha nacido aún, y que la que haya nacido ya se incremente y crezca más y más. Que la visión de la vacuidad nazca donde no ha nacido aún, y que la que haya nacido ya se incremente y crezca más y más. En la tierra de las nieves, tú eres la fuente de toda bondad y felicidad. Poderoso Tenzin Gyatso Chenrezig, permanece hasta el fin del samsara. Así como el héroe Manjushri logró la omnisciencia y también Samantabhadra, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para practicar como ellos y poder seguir sus pasos. Así como los budas de los 3 tiempos elogiaron la dedicación como suprema, yo también dedicaré por completo todas estas raíces de virtud para que pueda alcanzar la conducta excelente. Como la única fuente de beneficio y gozo, que las enseñanzas permanezcan en este mundo indefinidamente y que aquellos de supremo renacimiento, quienes portan el precioso Dharma, tengan vidas largas y firmes como estandartes de victoria. Gracias por escuchar.